Las arañas de cristal proyectaban una luz tenue sobre los invitados a la recaudación de fondos. Salomé Irarrázaval estaba de pie junto a la alta ventana, mirando al cielo de Ciudad de México, que se oscurecía. En la mano sostenía una copa de champán, que apenas tocó. Su vestido azul oscuro con los hombros descubiertos realzaba su esbelta figura, y sus costosas joyas hablaban de su condición de empresaria de éxito. A sus 40 años, Salomé había conseguido mucho. Su empresa de cosméticos orgánicos era una de las 5 líderes del mercado latinoamericano. Poseía acciones en varias startups prometedoras y la revista Business Today la había incluido recientemente en su lista de las mujeres más poderosas de México. Salomé se volvió y se encontró con que su marido la miraba por enésima vez aquella noche. Octavio Urrutia, propietario de una pequeña pero prometedora empresa de logística, estaba de pie en la esquina opuesta de la sala, discutiendo animadamente con su joven secretaria, Paloma Silverio, de 25 años, vestida con un vestido escarlata de profundo escote, parecía inclinarse demasiado hacia su jefe, y sus sonoras carcajadas resonaban en la habitación. Salomé apretó los labios. Llevaba meses notando rarezas en el comportamiento de su marido. Regresos tardíos a casa, viajes de negocios inesperados, llamadas más frecuentes, durante las cuales Octavio entraba en otra habitación. Y ahora esta secretaria que apareció en el despacho de su marido 6 meses atrás. ¿Me echas de menos, cariño? Una voz masculina grave sonó cerca. Salomé se estremeció y se volvió. Delante de ella estaba Rolando Iraklio, un antiguo socio. Un poco cansada, intentó sonreír. Ha sido una semana difícil. Lo comprendo. Por cierto, he visto tu última campaña publicitaria. Impresionante. He oído que las ventas han subido un 30%. Un 27% para ser exactos, respondió Salomé con modestia, aunque en su fuero interno se sentía orgullosa de la cifra. El último trimestre había sido difícil para toda la industria. Por el rabillo del ojo, vio a Octavio y Paloma dirigirse a la salida. La secretaria le decía algo rápidamente, apoyando la palma de la mano en su codo. Salomé sintió una punzada de celos. Lo siento, Rolando, tengo que... No terminó la frase, pero el interlocutor asintió comprensivo. Salomé dejó el vaso en la bandeja de un camarero que pasaba y caminó despacio por el vestíbulo, procurando no llamar la atención. La pareja desapareció por un pasillo que conducía a los lavabos y a las pequeñas salas de conferencias. Salomé esperó unos segundos y lo siguió. El pasillo estaba silencioso y vacío. Pasó por delante de varias puertas, pero no se oía nada. Decidió tomarse un momento para refrescarse y empujó la puerta del aseo de mujeres. Y se quedó paralizada en el umbral. En una semana, 2 como mucho, se oyó la voz de Paloma. Octavio dice que todo está listo. El papeleo está hecho, solo falta plantar el dinero. ¿Y no sospecha nada?, preguntó otra voz femenina. Por supuesto, rió Paloma. Esa tonta está demasiado ocupada con sus cremas y lociones para darse cuenta de lo que pasa delante de sus narices. Cuando se presenten los cargos, estará entre rejas antes de que se dé cuenta. Octavio y yo nos encargaremos de todo. Por ley, si ella cae por delito financiero, él se queda con todos los bienes. ¿Te lo imaginas? Salomé sintió que el suelo se iba bajo sus pies. Se apartó silenciosamente de la puerta, pero antes de salir, sacó rápidamente el teléfono del bolso y encendió la grabadora de voz. Luego volvió a abrir la puerta lo suficiente para que el aparato grabara la conversación. ¿Y cuándo piensas actuar?, preguntó la segunda voz. Ya he empezado, respondió Paloma complacida. Octavio está preparando poco a poco el terreno. Ayer descubrió ahí una discrepancia en su presupuesto familiar y armó un escándalo. Y en un par de días el dinero desaparecerá y todos los rastros conducirán hasta ella. ¿Cuánto? $100.000 en efectivo. Ya está preparado y esperando. Paloma volvió a reír. La pobre ni siquiera se dará cuenta de lo que ha pasado, y cuando lo haga será demasiado tarde. ¿Y si empieza a sospechar algo? No lo sospechará. Octavio se divorciaría, la echaría de casa. La casa estaba a su nombre, por cierto. Ella alquilará un piso donde plantaremos el dinero, luego una llamada anónima a la policía. Y listo. Salomé oyó el sonido del agua corriente y se alejó a toda prisa de la puerta, deteniendo la grabación. Tenía el corazón acelerado y le temblaban las manos. Caminó rápidamente hasta el final del pasillo,
donde encontró una pequeña alcoba con un teléfono público. Allí se escondió y trató de ordenar sus pensamientos. Lo que acababa de oír no le cabía en la cabeza. Octavio, su marido desde hacía 12 años, planeaba inculparla, enviarla a la cárcel y quedarse con todo por lo que había trabajado. Y no solo, sino con aquella joven depredadora, su amante. Salomé respiró hondo, tratando de calmarse. Ahora era imposible demostrar que sabía algo. Había que proceder con cautela. Comprobó su teléfono. La grabación seguía intacta. Era su baza, su póliza de seguro. Pero, por el momento, decide no mostrar sus cartas. Después de arreglarse y poner una máscara de sonrisa social en su rostro, Salomé regresó a la sala. Octavio ya estaba allí, hablando con un hombre. Paloma no estaba. Salomé se acercó a su marido. «Querido, estoy un poco cansada», dijo, tocándole suavemente el brazo. «¿Te importa si nos vamos a casa?» Octavio la miró con ligera irritación, pero rápidamente la ocultó tras una sonrisa. «Por supuesto», contestó él, utilizando la misma forma de dirigirse a ella que tanto le había conmovido en el pasado. Ahora sonaba falso. «Despidámonos de nuestros anfitriones y vámonos». De camino a casa apenas hablaron. Octavio conducía, silbando una melodía, y Salomé miraba por la ventanilla las luces de Ciudad de México, intentando dar sentido a lo que había oído y decidir qué hacer a continuación. Su casa estaba situada en el prestigioso barrio de Las Lomas. Era un edificio de 3 plantas de estilo moderno, con grandes ventanales y una amplia terraza. Salomé amaba esta casa. Había puesto su alma en cada detalle del interior. Y ahora no solo podía perderlo a él, sino también su libertad. «Voy a darme una ducha», dijo Octavio cuando entraron en la casa. «No me esperes, vete a la cama». Salomé asintió y se dirigió a su vestidor. Allí, asegurándose de que su marido no pudiera verla, sacó su teléfono y envió un mensaje a su mejor amiga Valeria Monteverde. «Tenemos que vernos urgentemente. ¿Mañana a las 11 en nuestra cafetería?» La respuesta llegó casi de inmediato. «Claro. ¿Qué pasa?» «Te lo diré cuando nos veamos. Es importante». A continuación, Salomé transfirió la grabación de audio al almacenamiento en la nube y la borró de su teléfono. Por si acaso, el Café del Sol estaba situado en un callejón tranquilo del casco antiguo. A Salomé y Valeria les encantaba este lugar por su autenticidad y la ausencia de turistas. Aquí siempre podían hablar tranquilamente sin riesgo de que las oyeran. Valeria ya la esperaba en una mesa al fondo del salón. A sus 38 años, conservaba la belleza luminosa y la sonrisa encantadora que tanto gustaban a sus admiradores. Siendo una arquitecta famosa, Valeria siempre vestía con gusto, pero sin ostentación. Hoy llevaba un sencillo vestido color crema y un mínimo de joyas. «Me has asustado», dijo Valeria en lugar de saludar. «¿Qué te pasa?» Salomé pidió café y tras esperar a que el camarero se marchara, dijo en voz baja: «Octavio quiere meterme en la cárcel». «¿Qué?» Valeria casi se atraganta con su capuchino. «¿Me tomas el pelo? Ojalá». Salomé sonrió amargamente y bajando la voz, le contó a su amiga todo lo que había oído ayer, y luego le hizo escuchar la cinta. El rostro de Valeria se fue ensombreciendo a medida que le contaba la historia. «Desgraciada», exhaló cuando Salomé hubo terminado. «Y esa zorra suya, lo siento, pero ¿cómo llamarla si no? ¿Qué vas a hacer?» «Aún no lo sé», admitió Salomé. «Pensé en ir a la policía ahora mismo, pero solo tienes esta cinta, y en ella no hay ninguna confesión directa de haber planeado un crimen», terminó Valeria por ella. «Pueden decir que son solo chismes, bromas malvadas. Me temo que eso no es suficiente». «Exacto», asintió Salomé. «Así que he decidido no revelar lo que sé de su plan. Estaré alerta e intentaré reunir más pruebas». «¿Y si Octavio planta el dinero y llama a la policía?» «Estaré preparada». Salomé apretó la taza de café con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. «No dejaré que me destruya». «Necesitas un buen abogado», dijo Valeria pensativa. «Por si acaso. Tengo un conocido, Bernardo Carmona. Está especializado en este tipo de casos. Fraudes, montajes. Es un buen profesional». «Gracias», dijo Salomé agradecida. «¿Hablarás con él?» «Por supuesto. Y otra cosa». Valeria se inclinó más hacia él. «Quizá deberías contratar a un detective privado para que vigile a Octavio y a esa Paloma». Salomé negó con la cabeza. «No, si Octavio sabe que lo vigilan, podría cambiar el plan o acelerarlo. Yo misma prefiero tener cuidado». «Como quieras».
suspiró Valeria. Pero ten cuidado y manténme informada. Si pasa algo, llámame enseguida, a cualquier hora del día o de la noche. Cuando se despedían a la salida del café, Valeria abrazó con fuerza a su amiga. Saldrás adelante, Salomé. Eres una mujer fuerte, y yo estoy a tu lado. Salomé asintió, luchando contra las lágrimas. Era imposible desanimarse ahora. Había una guerra por delante, y ella tenía que ganar. Por la noche, cuando Salomé volvió a casa, encontró a Octavio en su despacho. Estaba sentado frente al ordenador y escribía algo concentrado. Al notar la presencia de su mujer, bajó rápidamente la ventanilla. «¿Qué tal el día?», preguntó con fingida preocupación. «No ha ido mal», respondió Salomé. «He quedado con Valeria y luego he estado en el trabajo». «¿Y a ti?». «La rutina de siempre», se encogió de hombros Octavio. «Por cierto, Paloma me pidió que te diera las gracias por lo de anoche. Dijo que estabas increíble». Salomé sintió que una náusea le subía a la garganta ante la falsedad de aquello. «Ha sido muy amable», dijo con una sonrisa. «¿Te apetece cenar? Puedo cocinar algo». «No hace falta», le hizo un gesto Octavio. «He comido en la oficina y hay mucho trabajo. Cena tú sin mí». Salomé asintió y salió del despacho. En el pasillo se detuvo y se apoyó en la pared, sintiendo que le temblaban las rodillas. ¿Cómo había podido? ¿Cómo pudo planear su destrucción con tanta frialdad, mirándola a los ojos y fingiendo ser un marido cariñoso? No cenó, pues no podía comer. En lugar de eso, Salomé subió a su habitación, cerró la puerta y sacó el teléfono. El contacto del abogado que Valeria le había recomendado ya estaba en su lista. «Bernardo Carmona», rezaba la entrada. Salomé dudó unos segundos y luego pulsó con decisión el botón de llamada. «Despacho del abogado Carmona, ¿en qué puedo ayudarle?», contestó una voz de mujer. «Buenas tardes», dijo Salomé. «Me llamo Salomé Irarrázaval. Mi amiga Valeria Monteverde me la ha recomendado. Necesito asesoramiento sobre un asunto personal». «Un momento, señora Irarrázaval», dijo la secretaria. «Voy a mirar la agenda del señor Carmona. Tiene un hueco mañana a las 16. ¿Le viene bien?». «Sí, muy bien», respondió Salomé. «Gracias, señor». Colgó el teléfono y se asomó a la ventana. Afuera, la ciudad vivía su vida habitual. Las luces encendidas, los coches que pasaban, la gente que se apresuraba a sus quehaceres. Nadie se daba cuenta del drama que se desarrollaba en aquella casa aparentemente próspera. Salomé contempló todo aquello y sintió una extraña calma. El pánico y la desesperación de las primeras horas habían retrocedido, dando paso a una fría determinación. No permitiría que arruinaran su vida. Lucharía y ganaría. Al día siguiente, Salomé se reunió con el abogado Bernardo Carmona en su despacho del centro de negocios de la ciudad. Bernardo era un hombre delgado de unos 50 años, de mirada perspicaz y modales tranquilos. Su despacho era austero pero de buen gusto. Muebles oscuros, estanterías, decoración mínima. «Señora Irarrázaval», dijo tras un intercambio de saludos, «¿qué puedo hacer por usted?». Salomé respiró hondo y comenzó su relato. El abogado la escuchó atentamente, sin interrumpirla, solo de vez en cuando haciendo anotaciones en su cuaderno. Cuando terminó y conectó la grabación de audio, el rostro de Bernardo permaneció impasible, pero algo parecido a la ira brilló en sus ojos. «Comprendo tu situación», dijo cuando Salomé apagó la cinta. «Y debo decir que has hecho bien en acudir a mí. Casos como este pueden evolucionar rápidamente». «¿Qué debo hacer?», preguntó Salomé. «En primer lugar, mantén la calma y no le muestres a tu marido que sospechas algo», respondió Bernardo. «En segundo lugar, le recomiendo que instale cámaras ocultas en su piso cuando lo desmonte. Si tu marido o su cómplice plantan el dinero, tendremos pruebas irrefutables. ¿Y esta cinta puede ayudar?». «Puede ser una parte importante de la defensa, pero no es suficientemente específica por sí sola», explicó el abogado. «Necesitamos más. Siga grabando todas las conversaciones con su marido, sobre todo si tienen que ver con el dinero o el divorcio, y manténgame informada». Salomé asintió. «De acuerdo. Gracias, señor Carmona». «Llámeme Bernardo», sonrió el abogado. «Y no se preocupe, no dejaremos que lleven a cabo su plan». Al salir del despacho del abogado, Salomé sintió una oleada de fuerza. Ahora tenía un aliado, un abogado con experiencia que sabía cómo actuar en una situación así. Eso le dio confianza. Cuando regresó a casa por la tarde, encontró a Octavio ya allí, algo inusual en él en un día laborable. «Tenemos que hablar», dijo sin preámbulos cuando ella entró en el salón.
Salomé se puso tensa, pero trató de no mostrarlo. Por supuesto, querida. ¿Sobre qué? Octavio se sentó frente a ella, cruzando las manos sobre el regazo, un gesto que ella sabía que era señal de su nerviosismo. No puedo seguir así, Salomé, dijo al fin. He estado pensando mucho en nosotros estos últimos meses, en nuestro matrimonio. Nos hemos distanciado. Tú te dedicas a tus asuntos y yo a los míos. Somos como dos extraños viviendo bajo el mismo techo. Salomé guardó silencio, esperando a que continuara. Me pregunto cuántas veces habrá ensayado este discurso frente al espejo. Quiero el divorcio, dijo Octavio tras una pausa. Creo que sería lo mejor para los dos. Aunque Salomé estaba preparada para ello, las palabras seguían doliendo. 12 años de vida juntos, y así como así, ¿quiero el divorcio? Ia, entiendo, dijo en voz baja. Si estás segura de que es necesario. Octavio pareció sorprendido por su tranquila reacción. ¿Había esperado lágrimas, gritos, recriminaciones? Sí, estoy segura, dijo con más firmeza. Ya he hablado con el abogado. Preparará todos los documentos necesarios. Mientras tanto, vaciló. Mientras tanto me gustaría que encontraras otro lugar donde vivir. ¿Qué? Salomé no pudo ocultar su indignación. ¿Me estás echando de nuestra casa? Técnicamente es mi casa, le recordó Octavio. Está a mi nombre, ¿recuerdas? Ambos lo acordamos cuando la compramos. Sí, recordó Salomé. En aquel momento había parecido una decisión sensata. Octavio tenía un historial crediticio más estable y el banco le había ofrecido mejores condiciones hipotecarias. ¿Quién iba a pensar que un día se volvería en su contra? ¿A dónde crees que debería ir? Preguntó tratando de controlar la voz. Podrías alquilar un piso. Se encogió de hombros Octavio. Con tus ingresos no hay problema. O podrías quedarte una temporada en casa de Valeria. No me importa, la verdad. No me importa. Esas palabras fueron como una bofetada en la cara. El hombre con el que había vivido más de 10 años, el hombre en quien confiaba, el hombre que amaba, no le importa dónde viva. Necesito tiempo para hacer las maletas, dijo Salomé poniéndose en pie. Por supuesto, asintió Octavio. Llévate todo lo que necesites. Puedes volver a por el resto más tarde, cuando encuentres un lugar donde vivir. Salomé subió al dormitorio y cerró bien la puerta tras de sí. Solo allí, a solas, se permitió llorar. No de pena por el divorcio, su matrimonio ya no era lo que era, sino por la comprensión de la traición, la comprensión de que el hombre en el que una vez había confiado inmensamente estaba ahora planeando metódicamente su destrucción. Secándose las lágrimas, sacó el teléfono y marcó el número de Valeria. Ha sido él, dijo en cuanto contestó su amiga. Me ha pedido el divorcio y me echa de casa. Ay, Salomé. En la voz de Valeria sonó simpatía. Si quieres, puedes venir a verme. Puedes quedarte conmigo todo el tiempo que quieras. Gracias, pero creo que sería mejor alquilar un piso, respondió Salomé. Si su plan es realmente lo que creemos, tendrán que plantarme dinero y buscarán un lugar donde vivir. Tienes razón, convino Valeria tras una pausa. Pero ten cuidado y manténme informada. Así lo haré. Tras colgar el teléfono, Salomé abrió el portátil y empezó a buscar opciones de alquiler. Necesitaba un piso, no demasiado caro, pero tampoco en un barrio con mucha delincuencia. Un lugar donde pudiera sentirse segura mientras se desarrollaba el drama. Tras una hora de búsqueda, encontró una opción adecuada. Un piso de un dormitorio en el barrio de la Condesa, con buena seguridad y videovigilancia en la entrada. Salomé llamó inmediatamente al casero y concertó una cita para mañana. Salomé se despertó con el sonido de la lluvia golpeando el tejado. Al abrir los ojos, no se dio cuenta inmediatamente de dónde estaba. Los recuerdos la invadieron. Estaba tumbada en el sofá del salón de su casa. Ayer, después de su conversación con Octavio, no se atrevió a subir al dormitorio que compartían. En lugar de eso, Salomé permaneció sentada en el salón durante largo rato, revisando papeles mecánicamente y tratando de entender lo que había ocurrido. El reloj de pared marcaba las 6 de la mañana. Al otro lado de la ventana amanecía gris y húmedo. La lluvia se intensificaba, convirtiéndose en un verdadero aguacero. Salomé se incorporó y se rodeó los hombros con los brazos. La casa estaba fresca. La calefacción se encendía a las 7, cuando Octavio y ella se levantaban. Salomé se estremeció al oír pasos en la escalera. Un momento después Octavio entró en el salón, ya completamente vestido, como si fuera a trabajar. «Todavía estás aquí». No lo dijo como una pregunta, sino como un hecho, y ella pudo oír el disgusto en su voz. «Buenos días a ti también».
respondió Salomé con frialdad. Sí, todavía estoy aquí. Te recuerdo que anoche anunciaste el divorcio. No tuve tiempo de buscar un nuevo lugar para vivir durante la noche. Octavio arrugó la nariz. Creía que te quedabas en casa de Valeria. No quería molestarla a estas horas, replicó Salomé, aunque en realidad seguía el consejo del abogado y jugaba su papel en este sombrío juego. Octavio entró en la cocina y Salomé oyó encenderse la cafetera. Respiró hondo y lo siguió. En la cocina, Octavio jugueteaba con la tostadora. Aquella escena le resultaba tan familiar. Su marido preparando el desayuno, ella entrando en la cocina, ellos intercambiando planes para el día. Pero hoy era diferente. Un pesado silencio se cernía entre ellos como una nube de tormenta. He encontrado el piso, dijo por fin Salomé. Voy a verlo esta noche a las 10. Si me conviene, me mudaré enseguida. Octavio asintió en silencio, sin mirarla. Su indiferencia dolía más que cualquier palabra. 12 años de matrimonio terminaban así, en silencio, llenados solo por el sonido de la cafetera en marcha y el de la lluvia al otro lado de la ventana. Necesito dinero para el anticipo del alquiler, continuó Salomé, observando la reacción de su marido. Nuestra cuenta conjunta, transferiré 10,000, la interrumpió Octavio. Eso debería bastar para la primera vez. Salomé apretó los labios, pero guardó silencio. La suma era ridículamente pequeña comparada con el total de su fortuna, la mayor parte de la cual había ganado ella. Pero no era el momento de discutir. Cada interacción con Octavio tenía que parecer natural. Una esposa agraviada, sorprendida por la demanda de divorcio, pero ignorante del complot contra ella. Gracias, dijo ella. Volveré a por mis cosas más tarde, si no te importa. Como quieras, se encogió de hombros Octavio. Solo avísame con un poco de antelación. Tengo negocios en la oficina. Negocios, pensó Salomé con amargura. Me pregunto si ese negocio incluye planear mi arresto. Subió a su dormitorio y empezó a recoger lo esencial. Ropa, artículos de tocador, documentos. Sus manos se movían mecánicamente, como por sí solas, mientras sus pensamientos daban vueltas en su cabeza. ¿Cómo ha podido ocurrir? ¿En qué se había equivocado? ¿Cuándo había pasado Octavio de ser un marido cariñoso a un enemigo calculador? El piso, que Salomé encontró a través de Internet, estaba situado en la 4ª planta de un moderno edificio del barrio de la Condesa. Paredes claras, muebles minimalistas, grandes ventanales que daban a la transitada calle. No tenía la calidez del nido familiar, pero para ser un hogar temporal, parecía decente. Es una entrada tranquila, le dijo la anciana casera, la señora Morales, mientras la guiaba por las habitaciones. Aquí viven sobre todo parejas y personas mayores. No hay fiestas ruidosas ni problemas con los vecinos. Salomé asintió, anotando mentalmente la distribución de las habitaciones, las salidas, los sistemas de seguridad. Cosas que antes no le importaban ahora se volvían críticas. ¿Hay cámaras de seguridad aquí?, preguntó señalando la entrada. Sí, claro, respondió orgullosa la señora Morales. En el vestíbulo, en el ascensor y en el aparcamiento. La seguridad es lo primero. Era algo bueno. Si Octavio o Paloma intentaban entrar en el piso para plantar el dinero, las cámaras los pillarían. Me lo quedo yo, dijo Salomé con firmeza. ¿Cuándo puedo mudarme? Ahora mismo, sonrió la casera. Solo tengo que firmar los documentos y hacer el primer pago. En una hora todos los trámites estaban resueltos y Salomé se convirtió en la propietaria de las llaves del nuevo piso. La señora Morales se marchó, deseándole una agradable estancia, y Salomé se quedó sola. Se sentó en el sofá y miró a su alrededor. Paredes vacías, muebles desconocidos, silencio, solo roto por el ruido lejano de la calle. De repente se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Hace solo unos días tenía una casa, un marido, una vida estable. Ahora estaba sentada en un piso de alquiler, preparándose para defenderse de un ataque del hombre, en el que una vez había confiado más que nadie en el mundo. Salomé sacó su teléfono y envió un mensaje a Valeria. Encontré un piso, barrio de la Condesa, calle Amsterdam 47, piso 402. ¿Puedes venir? La respuesta llegó casi de inmediato. Llegaré en una hora. Aguanta, compañera. Entonces Salomé llamó a la oficina. Marta, soy yo, dijo a su asistente personal. Necesito tomarme unos días libres por motivos personales. ¿Puedes reprogramar todas las reuniones para la semana que viene? Por supuesto, señora Irarrázaval, contestó Marta. ¿Ocurre algo?
Solo un pequeño problema familiar, respondió Salomé con evasivas. No es nada. Estaré en contacto telefónico por si hay alguna duda urgente. Cuando terminó de hablar, decidió deshacer la maleta. Era una tarea mecánica, que no requería pensar mucho, lo que ahora parecía una bendición. Acomodando la ropa en los armarios, acomodando los cosméticos en el baño, Salomé trató de no pensar en lo que había pasado, pero los recuerdos volvían persistentemente. Aquí estaba Octavio regalándole un anillo por su 5º aniversario de boda. Aquí están juntos de vacaciones en la costa, haciendo planes, soñando con el futuro. Aquí está él apoyándola cuando su empresa está en crisis. ¿Cuándo cambió todo eso? ¿Cuándo cambiaron el amor y el respeto por el cálculo y la traición? El timbre de la puerta interrumpió sus cavilaciones. Salomé miró por la mirilla. En el umbral estaba Valeria con una gran bolsa en las manos. «He traído comida», dijo entrando en el piso. «Pensé que era poco probable que tuvieras tiempo de comprar algo». Salomé abrazó a su amiga agradecida. En momentos así se aprecia especialmente la verdadera amistad. Valeria se acostumbró rápidamente a la nueva cocina, disponiendo los productos traídos. Fruta fresca, pan, queso, una botella de buen vino. «¿Cómo estás?», preguntó mirando atentamente a Salomé. «Para ser sincera, no lo sé», admitió. «Todo pasa muy deprisa. Ayer tenía una casa, un marido, y hoy estoy aquí sentada, y este marido planea enviarme a la cárcel». Valeria sacudió la cabeza. «Menuda escoria. Lo siento, pero no puedo llamarle de otra manera. Y esa secretaria suya, parece que llevan mucho tiempo teniendo una aventura a tus espaldas». Salomé asintió. La idea se le había pasado por la cabeza. Tal vez fuera por la aventura con Paloma por lo que Octavio había decidido deshacerse de ella de una forma tan drástica. El divorcio significaría división de bienes. Y así, ¿qué dijo el abogado?, preguntó Valeria, sirviendo vino en copas. «¿Bernardo?», aconsejó tener cuidado y reunir pruebas, respondió Salomé. «E instalar cámaras ocultas aquí en el piso. Si plantan el dinero, deberíamos grabarlo». «Inteligente», asintió Valeria. «Yo puedo ayudar con las cámaras. Tengo un conocido que se ocupa de sistemas de seguridad. Lo hará sin rechistar». «Gracias», dijo Salomé agradecida. «No sé qué habría hecho sin ti». «Para eso están los amigos», sonrió Valeria levantando la copa. «Por la justicia. Saldrás ganando de esta historia, ya lo verás». Estuvieron sentadas en la cocina hasta bien entrada la noche, hablando de todo, evitando solo el tema de la traición de Octavio. Salomé simplemente no estaba dispuesta a volver a hablar de ello. Valeria la comprendió sin palabras y no insistió. Cuando su amiga se fue, Salomé cerró cuidadosamente la puerta, revisó las ventanas y solo entonces se permitió acostarse. El sueño no llegó durante mucho tiempo. Se quedó mirando al techo, escuchando los ruidos del piso desconocido. El agua goteaba en alguna parte, de vez en cuando pasaban coches por la ventana, de la calle salían voces apagadas de transeúntes. Todo era extraño, incómodo. Al final, el cansancio hizo mella y Salomé cayó en un sueño intranquilo, lleno de vagas pesadillas, del que no pudo salir hasta la mañana siguiente. Los días siguientes transcurrieron con problemas. Valeria trajo a su amigo, un especialista en seguridad, que instaló cámaras en miniatura en lugares estratégicos del piso. Ahora Salomé podía ver lo que ocurría a través de una aplicación especial en su teléfono, incluso cuando estaba fuera de casa. Bernardo Carmona le aconsejó que llevara una vida normal, ir a trabajar, quedar con los amigos, hacer la compra. En definitiva, que no diera pie a sospechas. Si realmente Octavio y Paloma se disponían a plantarle dinero, necesitaban conocer su rutina diaria para elegir el momento adecuado. Salomé siguió este consejo, aunque cada vez que salía de casa le resultaba difícil. Sentía constantemente que la vigilaban, que todos sus movimientos eran grabados por observadores invisibles. Tal vez fuera así. En el trabajo intentaba comportarse como siempre. Celebraba reuniones, tomaba decisiones, hablaba con los clientes. Nadie más que Marta conocía sus problemas personales, y Salomé se cuidaba de mantener ese statu quo. Su negocio era su fortaleza, el logro que había construido desde los cimientos, y tampoco iba a dejar que Octavio lo destruyera. La noche del 5.º día en su nuevo piso, Salomé volvió a casa más tarde de lo habitual. La cena de negocios con posibles inversores se había alargado y se sentía agotada. Solo quería darse una ducha caliente y meterse en la cama. Al abrir la puerta con la llave,
sintió inmediatamente que algo iba mal. El aire del piso era diferente, como si alguien hubiera estado aquí recientemente. El olor era el de una colonia masculina. Octavio usaba una parecida. El corazón de Salomé latió más rápido. Entró cautelosamente en la sala de estar, mirando a su alrededor con cuidado. A primera vista, todo estaba en su sitio. Los mismos libros en la estantería, los mismos cojines en el sofá, el mismo jarrón en la mesa, pero algo había cambiado. ¿Tal vez el estado de las cosas? ¿O era solo un juego de su imaginación? Salomé revisó rápidamente el dormitorio, el cuarto de baño y la cocina. Nada sospechoso, nada obviamente movido o quitado. Y sin embargo, la sensación de la presencia de otra persona nunca la abandonó. Sacó su teléfono y abrió la aplicación para ver las imágenes de vigilancia. Las últimas horas mientras estaba fuera de casa, Salomé miró las imágenes con atención, adelantándolas cuando no ocurría nada en la pantalla. Y entonces, sobre las 7 de la tarde, hubo movimiento en la grabación. La puerta principal se abrió y un hombre vestido de oscuro y con una gorra de béisbol tapándole los ojos entró en el piso. La cara era imposible de distinguir, pero el edificio... Salomé estaba casi segura de que era Octavio. Caminó por el piso, obviamente buscando algo, miró en todos los rincones. Salomé sintió un escalofrío. Octavio estaba aquí. Había entrado en su piso. Había mirado entre sus cosas. ¿Por qué? Inmediatamente llamó a Bernardo. Estaba aquí, dijo en cuanto contestó el abogado. En mi piso. Tengo la grabación de la cámara. ¿Estás segura de que era él? Preguntó Bernardo. No al 100%, no se le ve la cara, pero la complexión, el modo de andar, estoy bastante seguro de que es Octavio. ¿Falta algo? ¿O hay algo más? No, todo parece estar en su sitio, respondió Salomé, volviendo a mirar la habitación. Visualmente no hay ningún cambio. Tal vez se esté preparando para la siguiente etapa de su plan, dijo Bernardo pensativo. ¿Qué debo hacer?, preguntó Salomé, sintiendo que el pánico empezaba a invadirla. En primer lugar, quédese con la cinta, dijo el abogado con firmeza. Puede ser útil como prueba de allanamiento. Después, sigue como si nada. Si creen que no sospechas nada, tendrán menos cuidado, y eso jugará a nuestro favor. Salomé estuvo de acuerdo, aunque la perspectiva de esperar a que su ex marido y su amante se dieran cuenta de su plan no la entusiasmaba. Pero Bernardo tenía razón. Necesitaban pruebas ya. Tras la conversación, comprobó cuidadosamente las cerraduras de puertas y ventanas. ¿Cómo había entrado Octavio en el piso? ¿Tenía un duplicado de la llave? ¿O había forzado la cerradura profesionalmente para no dejar rastro? Esa pregunta era la que más le preocupaba. Salomé no pudo dormir aquella noche hasta la mañana siguiente, agotada por la ansiedad y la incertidumbre. Tuvo pesadillas en las que corría por pasillos interminables de perseguidores, cuyas caras cambiaban constantemente. Era Octavio, luego Paloma, luego policía sin rostro. Al día siguiente, Salomé decidió cambiar las cerraduras del piso. No era tan fácil, requería el permiso de la casera, pero la señora Morales, tras enterarse de que el exmarido podría tener las llaves, accedió de inmediato. Por la noche, Salomé ya tenía cerraduras nuevas y una sensación de relativa seguridad. Valeria llegó a su casa después del trabajo, trayéndole la cena de su restaurante favorito. Salomé le contó el incidente de la noche anterior y le enseñó la grabación de la cámara. «Cabrón», maldijo Valeria al ver a una figura vestida de oscuro registrar el piso de su amiga. «Sin duda es él. Reconozco que lleva las manos en los bolsillos». Salomé asintió. Ella también lo había notado. Octavio siempre guardaba las manos en los bolsillos cuando estaba tenso o concentrado. «Eres fuerte, Salomé. Más fuerte de lo que crees. Y nos tienes a nosotros, a mí, a Bernardo. No dejaremos que lleven a cabo su plan». «¿Pero cómo demostraremos mi inocencia si el dinero se encuentra realmente aquí?», preguntó Salomé desesperada. «La grabación de la conversación de Paloma no es lo suficientemente específica. Tú misma lo dijiste. Y la grabación de la cámara solo muestra que alguien entró en el piso. Ningún rostro. Bernardo debe de tener un plan», la tranquilizó Valeria. «Es uno de los mejores abogados de la ciudad. Y hay algo más». «¿Qué?», Salomé levantó la vista. «Ese dinero, $100,000 en efectivo», dijo Valeria pensativa. «Tenía que haber salido de algún sitio. Si Octavio lo retiró de su cuenta, hay un rastro. Si lo sacó de otra persona, hay testigos. El dinero siempre deja un rastro, Salomé.
y es probable que Bernardo ya esté trabajando en ello. Este pensamiento tranquilizó un poco a Salomé. De hecho, una suma tan grande de dinero no puede ser sacada de la nada. Y si podían probar que Octavio había recibido o retirado ese dinero recientemente, la velada con Valeria trajo algo de alivio. Vieron una película antigua, bebieron vino, hablaron de trivialidades. Durante unas horas Salomé casi se olvidó de la amenaza que pendía sobre ella. Casi. Cuando Valeria se marchó, prometiendo volver mañana, Salomé volvió a quedarse sola con sus temores. Comprobó las grabaciones de seguridad. Nada sospechoso. Comprobó las cerraduras. Todo estaba en orden, pero algo la inquietaba, un vago presentimiento de problemas. Se sentó en el sofá del salón con las manos en las rodillas. Al otro lado de la ventana el crepúsculo se desvanecía. Las luces de la ciudad estaban encendidas. Normalmente a Salomé le encantaba este momento del día, cuando el ajetreo del día daba paso a la calma del atardecer. Pero ahora ni siquiera la belleza de la Ciudad de México de noche podía ahuyentar la ansiedad que se había instalado en su alma. El teléfono vibró, anunciando un nuevo mensaje. Salomé se estremeció y lo cogió. El mensaje era de un número desconocido. Disfruta de tu libertad mientras puedas. Las cosas cambiarán pronto. Salomé sintió que le salía un sudor frío por la frente. No había duda. Era una advertencia. O una amenaza. ¿Octavio? ¿Paloma? ¿Alguien más? Inmediatamente llamó a Bernardo, pero le saltó el buzón de voz. Entonces se limitó a reenviarle el mensaje con un breve comentario. Acabo de recibir esto. ¿Qué hacemos? Luego llamó a Valeria, pero tampoco contestó. Probablemente la amiga ya estaba en el metro, donde a menudo se perdía la conexión. Salomé se quedó sola con su miedo. Encendió todas las luces del piso, comprobó las cámaras de vigilancia y volvió a asegurarse de que puertas y ventanas estaban bien cerradas. Pero la sensación de peligro nunca la abandonó. Están listos para actuar, y por lo que parece, muy pronto. Salomé pasó la noche en vela, sentada en el sillón del salón, con el teléfono en la mano, lista para llamar a la policía en cualquier momento. Pero no ocurrió nada. No sonó el timbre, no hubo intento de robo, ni nuevos mensajes. Por la mañana, agotada por el insomnio, llamó a la oficina y le dijo a Marta que se tomaba otro día libre. Necesitaba terminar unos asuntos familiares. La asistente se mostró preocupada. Salomé nunca se había tomado tanto tiempo libre, pero no hizo preguntas. Salomé pasó todo el día en casa, yendo de ventana en ventana, comprobando las cámaras, sobresaltándose con cada ruido en el rellano. A primera hora de la mañana, cuando los primeros rayos de sol empezaban a colarse entre las cortinas, Salomé se sumió en un sueño intranquilo. Los últimos días se habían convertido para ella en una interminable espera de un golpe que podía venir de cualquier parte. Cada timbre del teléfono, cada susurro al otro lado de la puerta la estremecían. Y ahora, incluso dormida, permanecía alerta. Un golpe seco en la puerta la sacudió de su estado de vigilia. Salomé abrió los ojos, sin darse cuenta inmediatamente de lo que ocurría. El golpe se repitió, insistente, exigente. ¿Quién es?, preguntó acercándose a la puerta pero sin prisa por abrirla. Policía del Distrito Federal, dijo una voz de hombre. Abra la puerta, señora Irarrázaval. Salomé se quedó paralizada. Había llegado el momento. Lo que había estado esperando y temiendo durante los últimos días. Habían venido a por ella. Un momento, respondió, tratando de mantener la calma. Se puso rápidamente la bata por encima del camisón y comprobó que las cámaras de seguridad estaban encendidas y grabando lo que ocurría. Respiró hondo y abrió la puerta. En el umbral había dos policías, un hombre de mediana edad y rostro cansado, y una mujer joven con el pelo recogido en un moño. Detrás de ellos se veía a otro agente uniformado. «¿Señora Salomé Irarrázaval?», preguntó el hombre mostrando su carné de identidad. «Soy el inspector Raúl Santander. Ellos son los agentes Moreno y Díaz. Tenemos una orden para registrar su piso y detenerla acusada de robo con fuerza». Salomé sintió que el suelo se le resbalaba bajo los pies, pero exteriormente mantuvo la calma. Los años que llevaba dirigiendo un negocio le habían enseñado a mantener la calma, incluso en las situaciones más difíciles. «¿Puedo ver la orden?», preguntó con voz firme. El inspector le tendió el documento. Salomé lo examinó rápidamente. Todo estaba conforme a la ley. Denuncia de Octavio Urrutia, acusado de robar $100,000. Una orden de búsqueda y captura firmada por el juez Echeverría.
Yo no he cometido ningún robo, dijo con firmeza, devolviéndole el documento. Es un error. Eso se establecerá durante la investigación, señora, respondió el inspector sin mucha emoción. Y ahora tenemos que llevar a cabo un registro. Por favor, no lo impida. Salomé dio un paso atrás, dejando entrar a los policías en el piso. La agente se quedó con ella mientras los dos hombres empezaban a registrar metódicamente el local. ¿Puedo llamar a mi abogado?, preguntó Salomé. El agente Moreno asintió. Sí, está en su derecho. Salomé cogió el teléfono y marcó el número de Bernardo. Afortunadamente, este contestó tras la segunda señal. Bernardo, la policía está en mi piso, dijo sin preámbulos. Han venido con una orden de búsqueda y captura. La acusación es el robo de $100,000 a Octavio. Que no cunda el pánico, la voz del abogado sonaba segura. No respondas a ninguna pregunta sin mí. Voy para allá, si encuentran el dinero. Pero no tengo... Si lo encuentran, repitió Bernardo con presión. No te sorprendas si no protestes demasiado enérgicamente. Recuerda que todo queda registrado. Aguanta, Salomé. Enseguida voy. La conexión se cortó. Salomé colgó el teléfono y miró a su alrededor. Los policías estaban registrando metódicamente sus cosas, mirando debajo de los muebles, revisando los cajones. Se quedó de pie en medio del salón, abrazada a sí misma, sintiéndose impotente ante aquella invasión de su intimidad. «¡Inspector!», gritó de pronto uno de los policías desde el dormitorio. «He encontrado algo». Santander se dirigió rápidamente hacia allí y Salomé le siguió, dejando atrás al agente Moreno, que había intentado detenerla. En el dormitorio, el agente Díaz estaba junto al armario, apartando varias cajas de zapatos. Detrás de ellas, en el rincón más alejado, había una pequeña caja fuerte que Salomé no había visto nunca. «No es mía», dijo sintiendo que se le secaba la boca. Nunca había visto esa caja fuerte. El inspector Santander la miró dubitativo. «Señora Irarrázaval, este es su piso. ¿Cómo puede haber aquí una caja fuerte que usted desconoce?» «Soy nueva aquí», respondió Salomé, intentando hablar con calma. «El piso es de alquiler. Alguien podría haberla instalado antes. O...» Se calló, dándose cuenta de lo inverosímil que sonaría la acusación contra su exmarido. «Ábrelo», ordenó Santander. «No conozco el código», respondió Salomé confundida. «Díaz, llama a un técnico», ordenó el inspector. «Tenemos que abrir esta caja fuerte». La espera del técnico duró unos 40 minutos. Durante todo ese tiempo, Salomé permaneció sentada en el salón bajo la supervisión del agente Moreno, mientras el inspector Santander y Díaz seguían registrando las demás habitaciones, aunque era evidente que el descubrimiento principal ya se había producido. Cuando llegó el técnico, un hombre bajo y calvo que llevaba un maletín de herramientas, Salomé sintió que su ansiedad aumentaba. Se dio cuenta de que allí, en la caja fuerte, probablemente estaban los $100,000 que la acusaban de robar, y cuando la abrieran, la acusación sería casi irrefutable. El técnico trabajó con rapidez y profesionalidad. En menos de 10 minutos, se alejó de la caja fuerte. «Hecho, inspector, puede abrirla». Santander se puso los guantes y abrió la puerta de la caja fuerte. Dentro había pilas ordenadas de billetes de $100, encuadernados con cintas bancarias. «Cuéntelos», ordenó el inspector Díaz. Empezó a revisar los fajos, colocándolos en el suelo junto a la caja fuerte. $100,000 exactos, inspector, dijo cuando terminó de contarlos. 10 fajos de 10,000. Santander se volvió hacia Salomé. «¿Qué tiene que decir al respecto, señora Irarrázaval?» «Ese dinero no es mío», respondió ella con firmeza. «Nunca he visto esa caja fuerte ni sabía de su existencia. Pero, ¿es el dinero de su marido lo que ha robado?» «El de mi exmarido», corrigió Salomé. «Y no he robado ningún dinero. Es un montaje», tartamudeó, dándose cuenta de lo poco convincente que sonaba. «Salomé Irarrázaval», dijo el inspector en tono oficial, «queda usted detenida acusada de robar $100,000. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra ante un tribunal. Tiene derecho a un abogado». Salomé escuchó la notificación estándar de derechos como entre algodones. Todo lo que estaba ocurriendo le parecía irreal, como un sueño terrible del que era imposible despertar. El agente Moreno la cogió del codo con suavidad pero con insistencia. «Tiene que vestirse, señora. Yo la ayudaré». En el dormitorio, Salomé se puso mecánicamente los vaqueros y el jersey que le entregó el agente. Sus pensamientos eran confusos, pero una cosa se abría paso entre la niebla de la desesperación. Necesitaba ponerse en contacto con Valeria.
contarle lo que había ocurrido, pedirle que comprobara las cintas de vigilancia. ¿Puedo hacer otra llamada?, preguntó a Moreno. A una amiga mía. Necesito que alguien sepa dónde estoy. El agente dudó, pero luego asintió. Rápido. El inspector está esperando. Salomé marcó el número de Valeria. Ella contestó casi de inmediato. Su voz sonaba somnolienta. «¿Salomé? Salomé, ¿qué ha pasado?» «Valeria, me detienen», dijo Salomé rápidamente. «Han encontrado el dinero, en una caja fuerte que alguien puso en mi armario. Llama a Bernardo, que viene hacia aquí, y revisa las cintas de las cámaras de los últimos días. Tiene que haber algo». «Señora Irarrázaval, es la hora», la interrumpió Moreno. «Tengo que irme», dijo Salomé al teléfono. «Por favor, ayúdame, Valeria». «Haré todo lo posible», prometió su amiga. «Aguanta, Salomé. Te sacaremos de aquí». En el vestíbulo de la casa les esperaba Bernardo Carmona. El abogado parecía sereno y serio, a pesar de lo temprano que era. Salomé la saludó con la cabeza y se volvió hacia el inspector. «Raúl, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Qué tenemos aquí?» «Un simple caso de robo, Bernardo», respondió Santander. «Han encontrado $100,000 en el piso de tu cliente». «¿Y esas son todas las pruebas?», preguntó el abogado. «¿El dinero en el piso?» «Eso es solo el principio», respondió evasivamente el inspector. «La investigación sigue su curso». Bernardo se volvió hacia Salomé. «No te preocupes. Estaré contigo en la investigación y me ocuparé enseguida del asunto de la fianza. Este malentendido se resolverá pronto». Su seguridad tranquilizó un poco a Salomé, pero su ansiedad no desapareció. Subió al coche de policía en silencio, sintiendo las miradas curiosas de los vecinos que se asomaban al pasillo al oír el ruido. La comisaría la recibió con un ambiente execrable. Paredes monocromas, luces fluorescentes brillantes, olor a desinfección. Salomé fue conducida a través del procedimiento de registro. Le tomaron las huellas dactilares, la fotografía y sus efectos personales. Durante todo este tiempo Bernardo estuvo cerca, a veces en voz baja, dando consejos sobre cómo comportarse. El interrogatorio comenzó en una pequeña habitación sin ventanas. El inspector Santander se sentó frente a Salomé, Bernardo junto a su cliente. Un oficial silencioso con un cuaderno estaba sentado en un rincón. «Entonces, señora Irarrázaval», comenzó Santander, «dígame, ¿cómo acabaron en su piso los $100,000 que pertenecían a su exmarido?» «No lo sé», respondió Salomé con sinceridad. «Nunca había visto aquella caja fuerte. Alguien la instaló sin que yo lo supiera». «¿Y quién crees que lo hizo?» Salomé miró a Bernardo. Él asintió débilmente. «Sospecho que fue mi exmarido, Octavio Urrutia, o alguien en su nombre», dijo ella, «para inculparme». Santander canturreó. «Una teoría conveniente. ¿Y por qué, si se puede saber, le tendería el señor Urrutia semejante trampa?» «Para evitar el reparto de bienes en el divorcio», respondió Salomé. «Si me condenan por un delito financiero, él tendrá el control de mis bienes, y esos son millones». «Es una teoría interesante», dijo el inspector. «¿Tiene alguna prueba?» «Mi cliente tiene una grabación de audio de una conversación en la que la secretaria del señor Urrutia discute con su amiga un plan para inculpar a la señora Irarrázaval», intervino Bernardo. «También hay una grabación de vídeo que muestra a alguien entrando en el piso de la señora Irarrázaval en su ausencia. Estamos dispuestos a aportar estos materiales a la investigación». Santander pareció interesado. «¿De verdad? Podría cambiar el curso de la investigación, pero por ahora solo tenemos los hechos. La declaración del señor Urrutia sobre el robo de $100,000 y el propio dinero encontrado en su piso». El interrogatorio se prolongó durante más de una hora. Santander volvió una y otra vez sobre las mismas preguntas, tratando de encontrar contradicciones en el testimonio de Salomé. Pero ella se mantuvo firme. El dinero no le pertenecía. Desconocía la existencia de la caja fuerte. Todo era un montaje de su exmarido. Finalmente el inspector cerró el expediente. «Es suficiente por hoy. Señora Irarrázaval, queda usted detenida hasta que el juzgado decida sobre la medida de alejamiento. La vista tendrá lugar mañana por la mañana». «¿Y antes?», preguntó Salomé. «Hasta entonces, permanecerá en el centro de detención», respondió Santander. Bernardo la acompañó hasta la puerta, más allá de la cual comenzaba un recinto cerrado con celdas. «No te preocupes, Salomé. Ya he empezado a preparar la solicitud de libertad bajo fianza. Mañana en la vista presentaremos todas las pruebas que tenemos. Con tu reputación y tu posición en la comunidad,
Es probable que el tribunal acepte el arresto domiciliario o la libertad bajo fianza. ¿Y si no lo hace?, preguntó en voz baja. Entonces buscaremos otros medios, dijo el abogado con firmeza. No te dejaré aquí mucho tiempo, te lo prometo. Aguanta. Salomé asintió, tratando de mantener la calma. Pero cuando la puerta se cerró tras Bernardo y el silencioso guardián la condujo por el pasillo hasta las celdas, su determinación empezó a desvanecerse. La celda era una pequeña habitación con 2 literas de metal sujetas a la pared, una mesita y un retrete en un rincón, separados solo por un tabique bajo. Una ventana en el techo daba poca luz, pero era imposible mirar a través de ella. Había una mujer en la segunda litera, una mujer rellenita, de mediana edad y rostro cansado. Lanzó a Salomé una mirada apreciativa, pero no dijo nada. Salomé se sentó en la litera vacía y sintió que la invadía una oleada de desesperación. Ayer mismo había sido una empresaria de éxito, un miembro respetado de la sociedad. Hoy, prisionera en una celda mugrienta, acusada de robo. ¿Es la primera vez?, preguntó de repente el vecino. Salomé asintió. Se nota, dijo la mujer. No te preocupes, aquí no se está tan mal. La comida es asquerosa, pero no te morirás de hambre. Por cierto, soy Carmen. Salomé, dijo en voz baja. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Carmen. Por robar. Pero yo no he robado nada. Salomé no sabía por qué se justificaba ante aquella extraña mujer. Eso lo dicen todas, sonrió Carmen. Pero yo te creo. No tienes pinta de ladrona. Demasiado decente. Salomé no sabía si tomárselo como un cumplido. ¿Y a ti? ¿Por qué estás aquí?, preguntó tratando de mantener la conversación. Fraude. Carmen no lo negó. Pero eran cosas pequeñas, no como vosotros los ricos. Vender billetes de lotería falsos. Es la tercera vez que estoy en la cárcel. La vida no me enseña nada, se rió, pero sin alegría. Salomé no supo qué decir. La conversación se desvaneció y ambas mujeres se sumieron en el silencio. El día se alargó interminablemente. Trajeron 2 veces la comida, realmente asquerosa, como Carmen había predicho. Salomé apenas probó su ración sin sentir hambre. Sus pensamientos estaban muy lejos. Con Valeria, que debía de estar viendo las grabaciones de las cámaras, con Bernardo preparando su defensa, con Octavio, que debía de estar celebrando el primer éxito de su plan. Por la noche, Carmen fue conducida para ser interrogada y Salomé se quedó sola. Se sentó en el camastro, apoyó la espalda en la pared y cerró los ojos. El cansancio de los últimos días, lleno de ansiedad y expectación, se hizo sentir. Pero el sueño no llegaba. Demasiados pensamientos se agolpaban en su cabeza. ¿Y si Bernardo no conseguía salir bajo fianza? ¿Y si las grabaciones de las cámaras resultaban ser pruebas insuficientes? ¿Y si el plan de Octavio funcionaba y ella acababa entre rejas durante años, perdiendo todo lo que tanto le había costado crear? Salomé no se dio cuenta de las lágrimas que corrían por sus mejillas. No había llorado desde el día en que Octavio le anunció el divorcio, aguantando, luchando, planeando, pero ahora, en el silencio de la celda, todas las barreras se derrumbaron. Lloró sin contenerse, dando rienda suelta a todo el dolor y el miedo de los últimos días. Cuando Carmen regresó, Salomé ya se había calmado. Estaba tumbada en la litera, con la mirada perdida en el techo. ¿Estás bien?, preguntó la vecina al ver sus ojos enrojecidos. Estoy bien, respondió Salomé sin mirarla. Mientes, resopló Carmen. Pero está bien. El primer día siempre es el más duro. Luego te acostumbras. A estas paredes, a esta litera, a este retrete sin tabique. No, Salomé no iba a acostumbrarse. Saldría de aquí, demostraría su inocencia y se lo haría pagar todo a Octavio. Con este pensamiento, finalmente se sumió en un sueño intranquilo. La mañana empezó temprano. A las 6, el guardia golpeó con fuerza la porra metálica contra los barrotes, levantando a los presos. Salomé, que solo había dormido unas horas, luchó por levantarse de su litera. Le dolía todo el cuerpo por el incómodo colchón, le dolía la cabeza y tenía mal sabor de boca. Levántate, guapa, dijo Carmen ya completamente vestida. Hoy es tu gran día, ¿verdad? ¿La sesión de ataduras? Salomé asintió. Hoy se decidiría si permanecería en la cárcel hasta el juicio, o si podría salir bajo fianza. El desayuno era tan desagradable como la cena de la noche anterior, pero Salomé se obligó a comer un poco. Necesitaba fuerzas.
A eso de las 9 la sacaron de la celda y la condujeron a la sala donde se reuniría con los abogados. Bernardo ya esperaba allí, pulcro y fresco, como recién salido de la peluquería. Cuando vio a Salomé, arrugada y con ojeras, frunció el ceño. ¿Va todo bien? ¿Te tratan bien? Estoy bien, respondió ella cansada. ¿Y la reunión? Empieza a las 11, dijo Bernardo. He preparado una petición de libertad bajo fianza. Tenemos una buena oportunidad. Eres un miembro respetado de la comunidad. No tienes antecedentes penales. No intentaste huir cuando te enteraste de los posibles cargos. ¿Y las pruebas? Le interrumpió Salomé. ¿Valeria encontró algo en las cintas? Sí, asintió el abogado. Y es muy interesante. He revisado todas las cintas de las cámaras de tu piso. Hay varios episodios de desconocidos entrando en tu piso, en los días anteriores a tu detención. Las grabaciones del circuito cerrado de televisión muestran a un hombre muy parecido a Octavio entrando en tu piso. No se le ve la cara, lleva gorra y gafas de sol, pero la complexión, los andares. Sin embargo, lo más interesante es diferente. Junto a él entra una mujer, a la que Valeria identifica como Paloma Silverio. Salomé se adelantó. ¿Vinieron juntos a mi piso? ¿Y qué hacían? La grabación no es muy clara, pero se ve que llevan algún objeto envuelto en tela. Podría ser la caja fuerte, contestó Bernardo. Es un argumento de peso a nuestro favor. Si el tribunal está de acuerdo en aceptar estas grabaciones como pruebas... ¿Y si no? Entonces tenemos una segunda línea de defensa, dijo el abogado. Una grabación de audio de Paloma hablando con su amiga, discutiendo un plan para inculparte. Y estamos preparados para demostrar que Octavio tenía un motivo: tu dinero y tus bienes. Salomé sintió que en su interior bullía la esperanza. Tal vez no todo estaba perdido. Quizás podría demostrar su inocencia. ¿Qué tengo que hacer en la vista?, se preguntó. Responde a las preguntas del juez con sinceridad y tranquilidad, le aconsejó Bernardo. No seas agresiva, no acuses directamente a Octavio. Deja que las pruebas lo hagan, y tenga un aspecto lo más respetable posible. La primera impresión es muy importante. Salomé se pasó una mano por el pelo enmarañado. Miró su ropa arrugada. Me temo que habrá un problema con eso. He dispuesto que puedas ducharte y cambiarte antes de la reunión, sonrió Bernardo. Valeria te ha traído ropa limpia. Gracias, dijo Salomé agradecida. De nada, el abogado guardó los papeles en su maletín. Nos vemos en el juzgado. Y recuerde, pase lo que pase, seguiremos luchando. Cuando Bernardo se marchó, Salomé fue conducida a las duchas, donde pudo lavarse y ponerse la ropa que Valeria le había enviado. Un estricto traje pantalón azul oscuro, una blusa blanca y un mínimo de accesorios. Una elección práctica para la corte. La ropa limpia y la posibilidad de arreglarse un poco le levantaron el ánimo. Salomé se sintió más segura de sí misma, lista para enfrentarse al juez y defender su inocencia. La llevaron a la sala del tribunal a las 11 en punto. La sala era pequeña, con bancos de madera para el público, asientos para la acusación y la defensa, y un estrado donde se encontraba el escritorio del juez. Bernardo ya estaba allí, colocando papeles. Valeria se sentó en primera fila para el público y sonrió animada cuando entró Salomé. Y entonces lo vio. Octavio, sentado junto al fiscal. Sus miradas se cruzaron un instante, y Salomé vio en sus ojos una extraña mezcla de triunfo y... ¿de arrepentimiento? No, se lo imaginaba. No podía haber arrepentimiento en un hombre que planeaba a sangre fría destruir la vida de otro hombre. La sala se llenó de voces apagadas y crujido de papeles cuando Salomé tomó asiento junto a Bernardo Carmona. El abogado parecía tranquilo y confiado, lo que calmó un poco los nervios de Salomé. Después de 3 días en el calabozo, incluso una sala formal y austera, como el juzgado, le parecía espaciosa y luminosa. Salomé se alisó el cuello de la blusa y se miró las manos. Sus uñas, siempre perfectamente cuidadas, estaban rotas, y en sus muñecas apenas se veían las marcas rojas de las esposas. Pequeños detalles, pero dolorosos recordatorios de la reciente humillación. «Todo está listo», dijo Bernardo en voz baja, inclinándose hacia ella. «Presentaremos todas las pruebas. Lo principal es mantener la calma, pase lo que pase». Salomé asintió, incapaz de pronunciar palabra. La emoción le oprimía la garganta. Hoy se decidía su destino. La libertad o la prisión, la reputación o la desgracia, el restablecimiento de la justicia o el triunfo de los intrigantes.
La puerta lateral de la sala se abrió y entraron Octavio y Paloma, acompañados de su abogado, un hombre alto, de perfil depredador y mirada fría. Octavio, impecablemente vestido, con el pelo perfectamente peinado, parecía tranquilo y confiado. Paloma, con un modesto traje gris, intentaba parecer seria, pero frotaba nerviosamente la correa de su caro bolso. Sus miradas se encontraron por un momento, y Salomé sintió que todo se enfriaba en su interior. No había ni una sombra de duda o remordimiento en los ojos del hombre con el que había vivido 12 años, solo frío cálculo y la certeza de la impunidad. «¡Arriba! Se abre la sesión», anunció el secretario, y todos los presentes se levantaron de sus asientos. El juez Armando Echeverría entró en la sala y tomó asiento. Era un hombre de unos 60 años, de espesas cejas grises y mirada penetrante. Su reputación era intachable, un funcionario de la ley estricto pero justo, que no sucumbía a presiones ni sobornos. «Siéntense», dijo el juez, y todos tomaron asiento. «Hoy juzgamos a Salomé Irarrázaval por el robo de $100,000 a Octavio Urrutia. Fiscal, puede exponer la naturaleza de la acusación». El fiscal, un joven de barba bien recortada, se levantó y empezó a hablar. «Señoría, el caso parece bastante claro. El señor Urrutia descubrió la desaparición de $100,000 de su caja fuerte después de anunciar a su mujer su intención de divorciarse de ella. Según él, solo la señora Irarrázaval conocía el dinero y tenía acceso a la caja fuerte. Tras ser desahuciada del domicilio familiar, la policía, a instancias de la SRA, Urrutia registró el nuevo piso de la SRA, Irarrázaval, y encontró los $100,000 escondidos en una caja fuerte en un armario. La señora Irarrázaval afirmó que desconocía la existencia de aquella caja fuerte, pero eso parecía poco probable. Salomé apretó los puños hasta clavarse las uñas en las palmas. Cada palabra del fiscal sonaba lógica y convincente. Si ella misma hubiera escuchado un caso así desde fuera, quizá también habría creído en la culpabilidad del acusado. El juez asintió. «Defensa, ¿su posición?» Bernardo Carmona se levantó, poniéndose la chaqueta. «Señoría, mi cliente niega completamente su culpabilidad. Además, tenemos pruebas de que la señora Irarrázaval fue víctima de un montaje cuidadosamente planeado por su exmarido y la amante de este, la señorita Paloma Silverio, para apoderarse del cuantioso patrimonio de mi cliente». Un leve murmullo recorrió la sala. Octavio se tensó y Paloma palideció. «Es una acusación grave, señor Carmona», comentó el juez. «Espero que tenga pruebas suficientes». «Desde luego, señoría», respondió Bernardo con seguridad. «Estamos dispuestos a presentarlas en la vista». «Bien», asintió el juez. «Entonces procedamos. Se llama al primer testigo de la acusación, Octavio Urrutia». Octavio se levantó y se dirigió al estrado. Tras prestar juramento, se sentó y se dispuso a responder a las preguntas. El fiscal comenzó el interrogatorio. «Señor Urrutia, cuente al tribunal su relación con el acusado y qué pasó con su dinero». Octavio cruzó las manos sobre el regazo, un gesto que Salomé conocía bien. Siempre lo hacía cuando estaba nervioso o se disponía a decir algo desagradable. «Salomé y yo llevamos 12 años casados», comenzó con voz firme. «En los últimos años, nuestro matrimonio había pasado por momentos difíciles. Nos habíamos distanciado y discutíamos a menudo. Hace un mes decidí que lo mejor para nosotros sería divorciarnos, y se lo dije. Salomé no se tomó muy bien la noticia. Mentirosa, pensó Salomé. Se tomó la noticia del divorcio con sorprendente calma, y Octavio seguía sorprendido por ello. En la caja fuerte de mi casa guardaba $100,000, parte de los beneficios del reciente gran negocio de mi empresa. Salomé sabía de la existencia de ese dinero y dónde guardaba yo la llave de la caja fuerte. Al día siguiente de hablar del divorcio, descubrí que el dinero había desaparecido. La llave estaba en su sitio. No había señales de que hubieran forzado la entrada. Supe enseguida que se lo había llevado Salomé, nadie más. «¿Fuiste directamente a la policía?», preguntó el fiscal. «No», Octavio negó con la cabeza. «Primero hablé con ella, le pedí que devolviera el dinero, pero ella lo negó. Así que tuve que ir a la policía». «¿Y qué pasó después?». «La policía registró su nuevo piso y encontró todo el dinero escondido en la caja fuerte», dijo Octavio con un fingido pesar en la voz. «Siento mucho lo que ha pasado. No quería que Salomé acabara en la cárcel, solo quería recuperar mi dinero». Salomé sintió que le subía una oleada de rabia por dentro. Esta preocupación ostentosa,
Esta hipocresía. Bernardo, como si percibiera su estado, le puso la mano en el hombro, instándola a mantener la calma. ¿Tiene alguna pregunta para el testigo?, se dirigió el juez a la defensa. Sí, señoría. Bernardo se levantó y se acercó al estrado. Señor Urrutia, usted afirma que el dinero desapareció al día siguiente de hablar del divorcio, pero no acudió inmediatamente a la policía. ¿Por qué no lo hizo? Esperaba arreglar las cosas amistosamente, respondió Octavio. No quería hacer públicos nuestros problemas. Noble de tu parte, comentó Bernardo con una leve ironía. Y dígame, señor Urrutia, ¿puede probar que ese dinero existía antes de que lo encontraran en el piso de mi cliente? Octavio se tensó ligeramente. ¿Qué quiere decir? ¿Tiene documentación que demuestre que esa cantidad de dinero fue retirada de la cuenta? ¿Testigos que vieron el dinero en su caja fuerte? ¿Fotografías? ¿Cualquier cosa? Era efectivo de la transacción, respondió Octavio. No los documenté por separado. Entonces, en realidad, ¿no hay ninguna prueba de que tuvieras el dinero antes de que lo encontraran en el piso de la señora Irarrázaval?, aclaró Bernardo. Sí la sabía, dijo Octavio con obstinación. ¿Por qué iba a mentir? Por ejemplo, para inculpar a su exmujer, sugirió el abogado. Dígame, señor Urrutia, ¿es cierto que si la señora Irarrázaval es condenada por un delito económico, usted, como cónyuge de ella en el momento del delito, tendrá el control sobre sus bienes? No lo sé, dudó Octavio. Tal vez sea la ley. No solo es posible, sino que lo es, confirmó Bernardo. Y estamos hablando de millones, ¿no? La empresa de la señora Irarrázaval vale decenas de millones de dólares. Si estás insinuando que le tendí una trampa a Salomé por dinero, es absurdo, dijo Octavio indignado. Yo tengo mi propia empresa de éxito, que sin embargo es 10 veces menor que el negocio de tu exmujer, observó Bernardo. Una pregunta más, señor Urrutia. ¿Conoce usted a Paloma Silverio? Octavio se puso visiblemente tenso. Sí, es mi secretaria. ¿Solo su secretaria?, preguntó Bernardo con presión. No veo qué tiene que ver eso con el caso, intervino el abogado de Octavio. Yo tampoco lo entiendo, coincidió el juez. Señor Carmona, explique su línea de interrogatorio. Señoría, estoy tratando de establecer un móvil para las acciones del señor Urrutia, explicó Bernardo. Y ahora me gustaría presentar al tribunal pruebas que arrojen luz sobre esta situación. El juez asintió. Continúe. Bernardo sacó un portapapeles de su maletín. Señoría, mi cliente tiene una grabación de audio de una conversación que escuchó unos días antes de que el señor Urrutia anunciara su divorcio. La conversación tuvo lugar entre la señorita Paloma Silverio y su amiga en el servicio de señoras durante una recaudación de fondos. Encendió la cinta y la voz de Paloma retumbó en la sala. En una semana, 2 como mucho. Octavio dice que todo está listo. Los papeles están preparados, solo falta colocar el dinero. ¿Y ella no sospecha nada? Absolutamente. Esa tonta está demasiado ocupada con sus cremas y lociones para darse cuenta de lo que pasa delante de sus narices. Cuando se presenten los cargos, estará entre rejas antes de que se dé cuenta. Octavio y yo nos encargaremos de todo. Por ley, si ella cae por un delito financiero, él se queda con todos los bienes. ¿Te lo imaginas? Octavio se puso pálido y Paloma parecía a punto de desmayarse. ¡Es falso!, exclamó el abogado de Octavio. La grabación podría haber sido editada, las voces falsificadas. El examen de las voces confirmará la autenticidad de la grabación, respondió Bernardo con calma. Pero tenemos otras pruebas. Señoría, ¿puedo presentar la grabación de vídeo? Tras recibir el permiso del juez, Bernardo mostró en una gran pantalla el vídeo de las cámaras de vigilancia instaladas en el piso de Salomé. El vídeo mostraba claramente a 2 personas, un hombre y una mujer, entrando en el piso. Al hombre no se le veía la cara por la gorra y las gafas oscuras, pero Salomé reconoció enseguida a la mujer. Era Paloma. Llevaban algo envuelto en tela, con forma de pequeña caja fuerte. Esta grabación se hizo el día anterior a la detención de mi cliente, explicó Bernardo. La señora Irarrázaval estaba trabajando en ese momento. Al parecer, 2 personas irrumpieron en su piso, una muy parecida en complexión y forma de moverse al señor Urrutia, y la otra, sin duda, a la señorita Silverio. Llevaban consigo un objeto que parecía una caja fuerte, que más tarde se descubrió en el armario de mi cliente con dinero en su interior. Se hizo el silencio en la sala. Salomé vio que el rostro de Octavio se contorsionaba de ira y miedo. Paloma, por su parte,
Parecía completamente destrozada. Se llama a declarar a la testigo de la defensa, Valeria Monteverde, anunció el juez. Valeria, elegante y segura, subió al estrado. Señora Monteverde, háblenos de su relación con el acusado y de lo que sabe del caso, pidió Bernardo. Salomé es mi mejor amiga desde hace más de 15 años, comenzó Valeria. Me llamó justo después de aquel acto benéfico en el que escuchó la conversación de Paloma. Estaba conmocionada. Quedamos al día siguiente y me dejó escuchar la cinta. Decidimos que debía tener cuidado y reunir pruebas en lugar de enfrentarse a Octavio de inmediato. ¿Y qué pasó después? Octavio se divorció de ella y la echó de casa. Salomé alquiló un piso e instalamos cámaras ocultas por si acaso. Y como se puede ver en las imágenes, fue por una buena razón. Entraron en su piso y colocaron una caja fuerte con dinero. El interrogatorio de Valeria continuó durante algún tiempo, y luego el juez llamó a la siguiente testigo, la casera, la señora Morales, que confirmó que había alquilado el piso a Salomé en buenas condiciones y que no había ninguna caja fuerte en el armario. Llamando a la testigo de cargo, Paloma Silverio, anunció el juez. Paloma, pálida y temblorosa, subió al estrado para declarar. Tras tomarle juramento, el fiscal comenzó el interrogatorio. Señorita Silverio, háblenos de su relación con el señor Urrutia y la señora Irarrázaval. Paloma tragó saliva nerviosa. Soy la secretaria de Octavio, es decir, del señor Urrutia. Trabajo para él desde hace un año. La señora Irarrázaval me vio algunas veces cuando vino a la oficina. ¿Sabía usted lo de los $100,000 que el señor Urrutia guardaba en su casa? No, respondió rápidamente Paloma. Quiero decir, mencionó alguna cantidad, pero no conocía los detalles. Bernardo, que la observaba atentamente, se levantó para repreguntarle. Señorita Silverio, ¿se reconoce en el vídeo que acabamos de ver? Paloma se estremeció. No, no soy yo. Interesante, se estiró Bernardo. Porque tenemos el testimonio del vigilante de la casa donde vive la señora Irarrázaval, que la reconoció por la fotografía. Además, en la grabación se ve claramente tu bolso, un modelo de Prada muy característico que aún conservas. Paloma miró a su alrededor. Yo no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Interrogó Bernardo. ¿Recuerdas la conversación en el baño de señoras del acto benéfico? ¿Dónde le contaste a tu amiga el plan para inculpar al señor Irarrázaval? Era una broma. Se le escapó a Paloma. Solo estábamos bromeando. ¿Bromeando sobre plantar dinero y enviar a un inocente a la cárcel? Preguntó Bernardo con incredulidad. Un sentido del humor muy específico, señorita Silverio. Paloma estaba claramente nerviosa. No dejaba de mirar a Octavio, que la miraba con furia mal disimulada. Señorita Silverio, continuó Bernardo, ¿es cierto que mantiene una relación sentimental con el señor Urrutia? Eso no tiene nada que ver con el caso, intervino de nuevo el abogado Octavio. Al contrario, es directamente relevante, objetó Bernardo. Establece un motivo de conspiración contra mi cliente. El juez consideró la objeción y asintió. El testigo debe responder a la pregunta. Paloma parecía acorralada. Nosotros, sí, tenemos una relación. ¿Y desde cuándo? Unos 6 meses, respondió en voz baja. ¿Así que su relación empezó cuando el señor Urrutia aún estaba casado con mi cliente? Sí. ¿Y usted discutió con el señor Urrutia la posibilidad de deshacerse de su mujer sin tener que divorciarse de ella? No, quiero decir, Paloma dudó. Dijo que si cometía un delito, perdería el derecho a la mitad de la propiedad. Pero no planeaban incriminarla. Bernardo se dio cuenta. Entonces explíqueme qué hizo en su piso mientras ella no estaba. ¿Y qué instalaste allí? Paloma parecía completamente confusa. Nosotros, quizá una caja fuerte con dinero, sugirió Bernardo. Los mismos $100,000 que supuestamente robó mi cliente. ¡Todo fue idea suya!, soltó de pronto Paloma señalando a Octavio. Dijo que si le tendíamos una trampa nos quedaríamos con todo el dinero. Dijo que el plan era impecable, que nadie sospecharía nada. Un murmullo recorrió la sala. Octavio se puso en pie de un salto. Está mintiendo. Yo nunca... Silencio en el tribunal. El juez le interrumpió golpeando su mazo. Señor Urrutia, tome asiento. Señorita Silverio, ¿se da cuenta de que acaba de confesar su complicidad en una conspiración criminal? Paloma, al darse cuenta de lo que había hecho, rompió a llorar. No era mi intención. Me prometió que todo iría bien, que seríamos ricos.
El juez Echeverría puso mala cara. Creo que ya hemos oído bastante. Habrá un receso de 1 hora, tras el cual el tribunal se retirará para dictar sentencia. Salomé se quedó estupefacta ante lo sucedido. Todo había sucedido tan deprisa. La confesión de Paloma, la conmoción de Octavio, la confusión en la sala. Bernardo le apretó la mano. «Hemos ganado», dijo en voz baja. Se entregaron. Durante una pausa, Salomé fue llevada a una sala privada donde pudo descansar y comer algo. Valeria estaba con ella, apoyándola y consolándola. Bernardo, en cambio, permanecía en la sala, discutiendo algo con el fiscal y el abogado de Octavio. «No puedo creer que todo haya acabado así», dijo Salomé, abrazando a su amiga. «Ayer mismo estaba en una celda, sin saber qué pasaría después, y hoy se ha hecho justicia», terminó Valeria para ella. «Siempre supe que saldrías de este lío. Eres una mujer fuerte, Salomé». 1 hora más tarde, todos estaban reunidos de nuevo en la sala. Octavio y Paloma se sentaron separados, evitando mirarse. Paloma seguía sollozando, y Octavio parecía dispuesto a matar a alguien. «Levántense. Se abre la sesión», anunció el secretario, y todos se levantaron. El juez Echeverría tomó asiento, y tras esperar silencio, comenzó. Tras considerar todas las pruebas presentadas y escuchar el testimonio de los testigos, el tribunal ha llegado a la siguiente sentencia. Salomé Irarrázaval es declarada inocente del robo de $100,000 a Octavio Urrutia. Se retiran todos los cargos contra ella y es puesta en libertad en la sala del tribunal. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Valeria abrazó a Salomé, que aún no podía creer lo que estaba sucediendo. Además, continuó el juez, el tribunal encuentra motivos suficientes para incoar un procedimiento penal contra Octavio Urrutia y Paloma Silverio por los cargos de denuncia falsa, tentativa de estafa y conspiración para perjudicar. Ambos se encuentran detenidos en la sala de vistas para su comparecencia formal. Octavio salta. «Esto es absurdo. Yo exijo...» «Usted no exige nada, señor Urrutia», le interrumpió fríamente el juez. «Agente, detenga al acusado». 2 policías se acercaron a Octavio y Paloma. Paloma se dejó esposar obedientemente, aún sollozando. Octavio, en cambio, se resistió, pero fue rápidamente retorcido. «Te arrepentirás de esto», gritó, mirando a Salomé mientras era conducido fuera de la sala. «Esto no es el fin». Salomé le siguió con sorprendente calma. El miedo y la desesperación de los últimos días habían desaparecido, dando paso a una sensación de alivio y confianza. Había ganado, se había hecho justicia. Bernardo se acercó a ella con una sonrisa de satisfacción. «Enhorabuena, Salomé. Eres libre. Gracias a ti». Ella estrechó con fuerza la mano del abogado. «No sé cómo agradecértelo. Vive tu vida al máximo», sonrió Bernardo. «Y no dejes que nadie te la arruine». Al salir del juzgado, Salomé se detuvo un momento, cubriéndose los ojos y exponiendo la cara al sol. ¿Cuánto tiempo hacía que no sentía su calor? Incluso el ruido habitual de la calle, el claxon de los coches, el parloteo de los transeúntes, la música de los coches que pasaban, parecía ahora una hermosa sinfonía de vida y libertad.